Vamos a hablar un poco de las diferencias que es pregrado, maestría y doctorado. Entrar a un programa de maestría o doctorado en una universidad acá, siento que necesitas ya tener definido. Siempre me gusta también mucho BTS y yo dije, yo tengo que estar en ese país. Tienes que ser ñoño, chévere. Ok, ¿cuál crees que sea el error más común en la GKS? Es más que todo Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y aquí estamos con una invitada muy especial, Lau. Hola. Mi nombre es Laura Aparicio, soy colombiana, estoy viviendo en Corea. Soy estudiante de una universidad que se llama Ewha Women's University, ya llevo 2 años y medio acá. Hice mi maestría en cooperación para el desarrollo, ahora estoy haciendo mi doctorado en negocios internacionales y las dos carreras las he hecho con una beca que me dio la universidad, una que se llama Ewha Saran y otra que se llama EGBP. Aquí en este video vamos a hablar un poco de las diferencias que es pregrado, maestría y doctorado. Me conocen, yo soy Valeria, yo estudié pregrado en la Universidad de Korea University, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y bueno, ya me gradué y ahorita estoy trabajando, pero bueno, eso va a ser para otro video de trabajar en Corea. ¿Dónde se va a desahogar? Oh my God. Pues hablar sobre la diferencia. La diferencia entre estudiar y trabajar. Eso sí es una gran diferencia. En cualquier país del mundo es difícil. Sí. ¿Por qué elegiste estudiar en Corea? Yo creo que la respuesta es bastante larga, pero la verdad fueron razones muy ñoñas. Digas tus razones. Yo tenía un interés muy grande por mi carrera, mi profesión en Corea. Digamos que todo lo que se ha desarrollado en Colombia, yo antes estaba trabajando, antes de venir a estudiar acá, y todo lo que se trabaja en cooperación estaba muy desarrollado como hacia Europa y Estados Unidos, y mucho hacia los fondos que existían allá y cómo recolectar dinero para hacer como una salvedad. Yo trabajaba en una ONG y todo lo que tiene que ver con desarrollo y digamos fondos, digamos que yo estaba trabajando muchos programas. Y yo quería entender un poco la visión de un país que había recibido bastante dinero de otros países desarrollados, pero que además había cambiado su realidad como Corea. Y pues por eso me llamó mucho la atención venir a estudiar acá. Entonces fue una razón bastante ñoña que vino de el trabajo. Bueno, yo vine a Corea, o sea, más que todo en pregrado, porque quería estudiar como en el extranjero y tener una experiencia así más internacional, más abierta. Siempre me había gustado como ver otros países y descubrí como la cultura coreana y fue como, oh my God, yo tengo que ir. Aparte me gusta también mucho BTS y yo dije, yo tengo que estar en ese país. Yo tengo que estar ahí estudiando, haciendo todo, pero sí. Es una razón muy noble. Yeah. ¿Cuál crees que sea como la mayor diferencia entre de pregrado y maestría y doctorado? Yo creo que uno en maestría y en doctorado ya tiene una idea mucho más clara de lo que quiere hacer específicamente en su vida. Y para entrar a un programa de maestría o doctorado en una universidad acá, siento que necesitas ya tener definido al menos tu línea de investigación, como algo muy específico. Que además tenga alguna relación con las líneas de investigación que tienen las universidades o los programas. Entonces sí siento que yo hablaría que el pregrado es un poco más general, ves algunas materias mucho más, como un pool mucho más grande. En maestría y en doctorado, y ya doctorado es una cosa súper específica, o sea, ya tienes que tener un campo delimitado, muy delimitado, porque además la idea de un doctorado es, digamos, entregar un conocimiento nuevo o encontrar algo que es como que nadie más ha hecho. Ese es el objetivo de hacer un doctorado. Entonces tienes que tener como una idea mucho más clara y las materias también son mucho más específicas. ¿Y cómo ha sido como estudiar en Corea el doctorado y la maestría? O sea, ¿es mucho más pesado? ¿Tienes más tiempo? Mira que yo tenía, o sea, a mí me daba mucho miedo cuando a mí me dijeron, bueno, vas a venir a estudiar en Corea, no sé qué, me dieron la beca y todo. Una de las preguntas que yo me hacía era como, sabiendo que Corea es un país tan, digamos, que tiene la fama de ser un país como súper estricto académicamente, exigente, yo creo que tú también venías como con esa noción. Yo tenía mucho miedo, ¿qué va a pasar conmigo?
Y sí, hay una presión importante en maestría, digamos, la exigencia claramente es notoria, pero no siento que sea algo imposible, siento que es llevadero. Depende mucho también del ambiente y del apoyo que tengas en la facultad, tus profesores, tus compañeros, eso hace todo el cambio. Pero sí debo decir que en doctorado claramente se espera mucho más de ti, entonces hay muchas más expectativas, es un programa muy corto. En Corea los doctorados duran 3 años, en otros países los doctorados pueden durar 5 o 7 años, y solamente te dedicas a investigación. En doctorado en Corea tienes que hacer materias más investigación, entonces como que todo está muy condensado. Entonces sí siento que si tú vienes como con la idea de tener mucho tiempo libre, pues la verdad no tienes mucho. Y si uno quiere ser como muy bueno académicamente, le toca matarse a estudiar. Y eso fui yo. Yo me dediqué a estudiar en la maestría y en el doctorado también, entonces no es que tenga mucho tiempo libre, desafortunadamente. Pero el tiempo que dispongo lo hago feliz. O sea, tienes que ser ñoño, chévere. Ok. Que te guste ser ñoño. Pero vamos a hablar un poquito de las becas que, o sea, nosotros obtuvimos. Yo obtuve la GKS, que es la que da el gobierno coreano, que también incluye para pregrado, maestría y doctorado. ¿Cuál tuviste en la maestría y cuál tienes en el doctorado? Yo tuve una que se llamaba Ihwa Sarang, en la Ihwa Love, si lo traducimos. En la maestría y en el doctorado tengo una que se llama EGPP, Global Partnership Program. La GKS es más que todo o sea, incluye muchos países, siempre en cada año cambia de cuántos cupos den, dependiendo de cómo les vayan las demás personas. Pero pues son becas muy completas, o sea, te pagan la universidad, el año de coreano. Y también, o sea, si ya tienes Topic 5 y 6, ya no tienes que ir el año de coreano y directamente vas a la universidad. Pero sin embargo, si no tienes el topic, te dan un año de coreano más lo que dure tu carrera. En mi caso, es muy único porque yo me presenté a la universidad directamente. No es como acá que muchas personas se presentan a la beca. A la embajada. Exacto. Y ya como que tienes la beca, como el objetivo es la beca. En este caso es como te presentas al programa o a la universidad. Y luego, de acuerdo al ranking de ingreso, te dan una beca. Entonces es un poco diferente, porque digamos que compites con todo el mundo en el ingreso, y dependiendo de eso, hay unas becas. Entonces, mi beca de maestría, la historia es súper larga, pero mi facultad, o sea, en IJUA, hay becas que son para toda la universidad, todas las carreras, pero cada carrera también tiene como administrativamente diferentes fondos. Entonces hay algunas facultades que tienen sus propias becas. Mi facultad en maestría me dio una beca como específica que se usaron con fondos de la universidad. Y yo apliqué porque ellos tienen una beca que se llama Janet Napolitano, mi facultad que se llama Graduate School of International Studies. Y esa beca es para mujeres que venían de países en vía de desarrollo y te cubría la matrícula total y sostenimiento. Entonces digamos que yo apliqué pensando, yo podría ser como una buena candidata para esa beca. Pero cuando yo apliqué ese semestre, esa beca no la ofertaron. Entonces a mí me dieron otra que se llamaba SON, que era la mitad para el primer semestre. Y yo les dije, yo no puedo. O sea, es demasiado dinero. Yo estoy al otro lado del mundo, tengo que pagar muchas cosas, no sé qué. Entonces yo renuncié al cupo y la universidad me dijo, estamos intentando manejar como recibir nuevos fondos. Y entonces tú eres una muy buena candidata para esa beca. Y entonces me dieron una beca que se llama Ihwa Sarang, que me cubría prácticamente lo mismo que ya en la película. Entonces me daba sostenimiento y me daba también toda la maestría, como el tuition fee. Y así fue como estudié la maestría por esta beca, pero es una beca única. Yo he sido la única que ha tenido esa beca. O sea, como que el chiste es como que la hicieron para mí. O sea, se acomodaron como a tus necesidades que habías practicado. Sí. Entonces fue muy generoso de la universidad, la verdad. Y luego ya en doctorado, la beca que yo tengo se llama EGPP. Es una beca que ya es general, o sea, maestría,
pregrado inclusive y doctorado pueden tener esa beca. Y es una beca para toda la universidad, no importa de qué facultad seas. Y te cubre casi lo mismo que la GKS. O sea, es todo. Te pagan los tiquetes, te pagan el seguro médico, el dormitorio, Exacto, el programa, todo. ¿Eso no Es tiene una para buena. maestría? Sí, ¿Sí? es maestría, doctorado y pregrado para mujeres que vienen de países en vía de desarrollo. Entonces solamente pueden aplicar esas personas de esos países. La lista creo que está en la facultad, en la universidad, como donde dice becas, ahí aparece. ¿Qué opinas que es lo más importante a la hora de escribir el personal statement en la maestría y en el doctorado? Uy, yo creo que va a sonar como muy obvio, pero para muchas personas no es muy obvio y es ser lo más específico posible. Yo sé que muchas personas como que, y con la GKS es muy difícil porque necesitas como aplicar, si eres por embajada, a 3 universidades al mismo tiempo. Entonces es mucho más difícil poder hacer un personal statement que se ajuste a las necesidades de una específica. Pero en el caso de que uno se aplique a una universidad o un programa, lo más importante es ser supremamente específico sobre qué quiero yo hacer con el programa y cómo ese programa me va a beneficiar a mí en el futuro, pero además yo cómo voy a beneficiar ese programa, que yo creo que es algo que la gente muchas veces obvia, es como yo necesito que me des esto, pero bueno, yo que te voy en retribución, ¿qué le hace falta? Y por eso yo creo que lo más importante para escribir un personal statement, un ensayo, es conocer muy bien el programa, los profesores y lo que han escrito. Como que sea muy específico. Yo siento que para pregrado te debes conocer muy bien a ti. O sea, porque puedes que tú seas una persona que haga muchas cosas y quieres colocar todo eso en el personal statement, a ellos no les importa, o sea, no van a leer como todo, no van a entender lo que tú eres. O sea, igualmente si eres una persona que crees que no haya hecho mucho, una cosa, digamos, hayas practicado baile, hayas practicado un deporte, eso, o sea, como expandir lo que te enseñó y lo que tú puedes hacer con eso, con las habilidades que te enseñó aquí en Corea. Entonces siento que también, o sea, ser como muy específico con las cosas que tú quieras aportarle a Corea y que Corea que te aporte a ti. Yo siento que es súper importante y también para, o sea, para maestría y doctorado, claramente. O sea, si tú no sabes lo que tú quieres y lo que tú eres, es muy difícil que otra persona lo vea en ti. O sea, creo que ese es como el punto clave. Y siento que en esa parte de ser, de poderse presentar a uno mismo, es muy importante que las personas también no mencionen lo que ya existe. O sea, lo que ya se mencionó es como, no digas como yo tuve este carro, bueno, ¿y qué aprendiste de ahí? Exacto. Como sí, muchas personas pueden tener el mismo carro, pero ¿y qué? Sí, como dame la sustancia que no me puedes dar, por ejemplo, dándome todos tus premios o escribiéndome las posiciones que tienes, porque muchas veces tienes una posición, pero hubo algo específico que te cambió cuando trabajaste en ese lugar, que te trajo como toda esta motivación para salir. Y yo creo que ahora, releyendo un poco mi personal statement, cuando yo me presenté a la maestría, más que para cuando me presenté al doctorado, era un poco como esto de, yo vi una necesidad en el campo de trabajo, que la única forma en la que yo puedo compensarla es viniendo a este país, a este programa y a esta universidad. Y entonces ahí entendieron que, claro, yo me conozco a mí misma, pero también conozco muy bien el programa. Y creo que eso les llamó muchísimo la atención. Ahorita, ¿cuál crees que sea el error más común a la hora de aplicar a las becas? Yo creo que yo siempre he dicho lo mismo, pero siento que es aplicar a la beca y no aplicar al programa. O sea, y voy a extender esto mucho más. Hay personas que primero miran la beca y luego miran el programa. A mí me parece que, y por lo menos en mi caso, creo que yo soy como un caso a estudiar en ese sentido, y es que yo primero miré el programa y lo que yo quería hacer, y luego miré cómo podía conseguir una beca para eso. Entonces, no digo que la otra forma sea incorrecta, pero creo que muchas personas lo que hacen es que intentan demasiado ajustarse a una beca. Pero cuando uno como que, es como cuando eres un romántico empedernido y solamente ves así, a un solo objetivo y no tienes la posibilidad de expandirte un poco. Entonces muchas veces el problema no es que el aplicante sea malo, sino que lo que el programa de becas
necesita, no Ya. no eres tú. Ya. Cierto, Entonces, cierto. como estás tan cerrado, muchas veces aplicas y no te das cuenta que tal vez hay otros programas de becas que están por ahí que se ajustan más a ti. Entonces, tú no tienes que cambiar para la beca. Eres tú, Cierto, en cierto. persona. Entonces, siento que, por ejemplo, yo siempre he dicho esto, o sea, yo siento que yo tal vez no hubiera sido la mejor aplicante para GKS, pero era la mejor aplicante para IFA. Entonces creo que está ahí como, y ahí es donde explico un poco más mi idea, y es como ser muy abierto de mente y pensar como, primero, yo qué quiero hacer específicamente, en qué programa, en qué universidad, y luego si miro qué hay alrededor de ese programa, de esa facultad, que me va a permitir hacer eso, porque creo que uno también reduce las posibilidades de error, las probabilidades de error, Cierto, cierto. si uno encuentra como su casa. Yo me acuerdo mucho que cuando yo la única universidad a la que me presenté fue IJUA, la única universidad maestría. Yo me acuerdo que en entrevista me dijeron, bueno, ¿y qué? O sea, ¿usted qué hace acá en esta entrevista? Y yo me acuerdo que yo dije, es que yo sé que no hay ningún lugar en el que yo pueda estudiar lo que yo quiero que acá. O sea, este es el único programa que me ofrece esto. Y creo que esa seguridad fue la que hizo que IJUA quisiera que yo estuviera ahí. Entonces creo que ahí está como ser muy abierto en las posibilidades, y muchas veces cuando uno pierde una posibilidad, no verlo como que es mi culpa, sino más bien hacer un proceso de reflexión introspectivo y pensar, tal vez yo no es que sea la mejor candidata para los requisitos de acá, pero hay otras oportunidades que están, o sea, que yo entro así, derecho, súper fácil, como me pasó a mí. Sí, yo siento ¿Tú qué que, crees? o sea, en la GQS es más que todo el no prepararse bien. O sea, no prepararse en el sentido de tiempo, no, sino de leer bien los requisitos que se necesitan. Digamos, las GQS, ellos dicen que son opcionales, el examen de inglés, el examen de coreano, pero obviamente es una beca muy competitiva. Entonces, si yo quiero ganarme la beca y demostrarles a ellos que yo estoy interesada en estudiar en ese país, yo presentaría todo, o sea, todo lo que me piden, no faltaría nada, o sea, yo me prepararía con mucho tiempo, presento los exámenes, escribo muy bien mi personal statement, el study plan, porque hay que hacer mucho estudio de lo que tú quieres y que ellos sepan que van a invertir bien, porque igualmente somos una inversión de ellos. Total. Entonces, siento que es eso, prepararse. O sea, porque yo conozco personas que se han preparado con un mes, pero ese mes, cada día, 24/7, veían qué necesitaban. Y hay gente que se ha preparado durante un año. Entonces, cierto que es como el tiempo de preparación que metes a la beca. Y siento que también, o sea, es como el punto máximo, pero uno se va preparando todos los días. O sea, es como que todas las cosas que hagas en tu pregrado, en tu trabajo, todo eso, al final lo que pasa es que tienes que mirar en retrospectiva y hacer como un hilo conductor de tu vida. Ya, explicarles muy bien, porque Exacto. si ellos ven un desorden, o sea, ni tú lo entiendes ni ellos lo van a entender. Entonces, como, ay. Totalmente. Y pues para doctorado sí, yo creo que uno necesita mucha claridad De lo que quieras. de lo que uno quiere hacer. Ya, claro, porque eso además es muy intensivo, entonces tienes que estar muy seguro. Es más como una propuesta de investigación, el personal statement, más que decir como quién soy yo, qué quiero hacer con el programa. Entonces es un poco diferente. Bueno, adiós. Gracias por ver este video. Bye. Gracias.